Cuánto, Señor, amamos, Señor, tu palabra, Jesús. Cuánto amamos, Señor Jesús, esa palabra tuya, Señor, que a diario, Señor, tú nos das, Señor, para poder vivir, Jesús. Bendito es tu nombre, Jesús. Cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cuánto amo tu ley, mi gozo es su palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Sí, Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos. Gracias, mi Rey, te adoramos en esta hermosa mañana. Ayúdanos, Padre bendito. Señor, que seas tú el que, Dios mío, obres en cada vida, en cada corazón. Que seas tú, Dios mío, el que pongas esta palabra en el corazón de mis hermanos. Ayúdanos, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Bendice a aquellos que por alguna razón no pudieron estar con nosotros en este día. Guárdalos, Señor, y permite que, Dios mío, los podamos ver, Señor, en las próximas reuniones. Padre, gracias. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Hermanos, en esta mañana quiero, como ustedes saben, las dos últimas semanas estuvimos hablando de dos temas que son importantes, ¿verdad?, para nosotros. Yo sé que siempre damos pues más prioridad a lo espiritual, porque así tiene que ser. Pero hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que también tratar con ellas, porque a veces nos impiden que realmente nosotros podamos vivir la vida espiritual que Dios quiere que vivamos. Y así que por eso tocamos esos temas que también son bíblicos. Hablamos acerca de la salud financiera hace 2 semanas. Hace 8 días hablamos acerca de la salud física. En esta mañana, hermanos, quiero hablar ahora y entrar en algo más espiritual, aunque todo o sea, hermano, todo lo que nos pasa a nosotros es espiritual. O sea que si nosotros somos espirituales, todo lo que nos pasa es algo espiritual. Entonces, pero en esta mañana, hermanos, quiero hablar un poco acerca de la oración. Y lo que voy a hacer, hermanos, es que no voy a dar definiciones de la oración o muchas cosas de esas, porque ya mucho nosotros sabemos de la oración y a veces hemos dicho, ¿verdad?, de que nosotros podemos hablar mucho. De hecho, nosotros tuvimos una campaña acerca de la oración con muchas semanas. Y nosotros tal vez podemos hablar mucho acerca de la oración, pero si no oramos, o sea, no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea que
No importa qué tanto sepamos, lo importante es que lo hagamos. Entonces, en esta mañana yo quiero centrarme un poco acerca de la motivación por la cual nosotros tenemos que orar. Hermanos, a veces tenemos ciertas barreras que no nos dejan tener una vida de oración plena. Entonces, lo que quiero hablar en esta mañana es, quiero traer, hermanos, algo acerca de cómo percibimos a Dios, especialmente cuando oramos. O sea, es una motivación que quiero darles en esta mañana para realmente orar. O sea, o una motivación más, ¿verdad?, para que nuestra vida de oración, y al final les voy a decir por qué vamos a hablar de esto. Pero déjenme decirles esto, hermanos. Cuando tú recibes o haces una llamada por teléfono, si no sabes quién está del otro lado, pues eso afecta mucho a tu conversación. Por ejemplo, vas a estar tal vez un poco a la defensiva, no vas a saber qué decir, no sabes qué tono usar, no sabes cuáles son las palabras apropiadas. O sea, si no sabes mucho acerca de la persona con la cual estás hablando, tu conversación va a ser más formal, ¿verdad? Más formal. Yo creo que todos nosotros nos identificamos con eso, ¿verdad? A veces, por alguna razón, recibes una llamada y que tienes que hacer o que de alguna manera tuviste que contestar y no sabes quién está del otro lado y siempre uno es así como un poco, ¿verdad?, reservado, ¿no? Pero ya y si de momento te dicen, soy fulano, entonces, y entonces empieza a hablar con más confianza. Entonces, la proximidad, ¿verdad?, y la relación determina cómo hablas con alguien. O sea, lo que sabes acerca de alguien determina tu conversación. Y entonces lo mismo es verdad con Dios. Así que hay algo que está allá en la parte de arriba de sus bosquejos, y quiero que lo mires. Dice, tu comprensión de quién es Dios modela todo lo demás en tu vida, incluyendo cómo oras. O sea, tu comprensión de quién es Dios, cuando tú realmente comprendes quién es Dios, o sea, tú lo comprendes tú, ¿verdad? Eso va a moldear todo lo demás en tu vida, incluyendo desde luego la manera en que oras. O sea, nada influye más en tu vida que cómo ves a Dios. Ahora, hay mucha gente, ¿verdad?, que tienen ideas equivocadas acerca de Dios. Y luego dicen, es que yo pienso que Dios es así o de esta manera. Pero hermanos, la realidad es que Dios no es como nosotros pensamos que es. O sea, Dios es como es Él. O sea, y la manera de conocerlo pues es a través de su palabra, pero Dios es como es. Entonces es muy importante que conozcas al verdadero Dios. Si tienes un concepto erróneo acerca de Dios, eso va a afectar la manera en que ores. Un autor llamado A.W. Tozer, él escribió lo siguiente y dice, lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios, es lo más importante acerca de ti, porque afecta todo lo demás en tu vida. O sea, lo que viene a tu mente, y eso ponlo en lo que viene en tu mente acerca de Dios, o lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante para ti, porque afecta todo lo demás en tu vida. Así que, ¿cómo es realmente Dios? Dios, hermanos, tiene muchas características que tú las has escuchado muchas veces. Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios es un Dios santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es fiel. Hay muchas características de Dios, pero hermanos, en esta mañana quiero que nos enfoquemos en una de esas características, y es la bondad de Dios. La bondad de Dios, porque la base, hermanos, para toda oración es la bondad de Dios. O sea que si Dios no fuera un Dios bueno, no tendríamos ninguna razón para orar, no tendríamos ninguna motivación para orar. Yo creo, hermanos, que la única razón por la que hay bien en este mundo es porque Dios es un Dios bueno y su bondad está en el universo. O sea que todo lo que tenemos en nuestra vida, hermanos, todo lo que hay en nuestra vida es un regalo de la bondad
de Dios. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de ello, hermanos? ¿Cómo el saber que Dios es bueno va a cambiar mi manera de orar? Va a cambiar mi vida de oración. Quiero entonces en esta mañana que veamos 4 implicaciones de la bondad de Dios en nuestra vida y cómo eso puede cambiar la manera en que oramos. O sea, en otras palabras, ¿a quién oras? ¿A quién oras cuando ores? Y como les dije al principio, esto es como una motivación más, porque al final, como digo, les voy a hablar por qué estamos diciendo todo esto. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué quiero motivarlos a que oremos más? Y entonces, tienes que estar seguro cuando tú oras, ¿verdad? ¿A quién oras? Entonces, aquí vamos a hablar, como digo, de 4 implicaciones de la bondad de Dios. La primera implicación es esta: porque Dios es bueno, sus planes para mi vida siempre serán buenos. Eso es lo que tenemos que saber en primer lugar. Dios tiene planes para ti, tiene planes para mí, y esos planes siempre van a ser buenos. Hermanos, eso nos tendría que llenar a nosotros de tranquilidad. Nosotros no sabemos qué es lo que viene en el futuro, no sabemos qué es lo que nos va a pasar, ¿verdad? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia, de nación. Pero una cosa que tenemos que entender y saber es de que los planes de Dios para ti, para mí, van a ser planes buenos, porque Dios es un Dios bueno. Ahora, el texto pues clásico para esto, ¿verdad? Es Jeremías 29, los versos 11 y 12. Y Dios dice ahí: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Esa palabra pensamientos, en la mayoría de las otras traducciones dice planes. Dice pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Déjenme leerlos de otra versión. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Ahora, hermanos, aquí vemos entonces el corazón de Dios, porque Él es bueno. Sus planes para nuestra vida siempre van a ser buenos, aunque tal vez en algún momento no los podamos entender, ¿verdad? Porque en nuestra mente finita a veces decimos: pero ¿cómo esto puede traer algo bueno? Pero si tú confías en Dios, vas a saber que tienes que meterte eso en la cabeza, que porque Él es un Dios bueno, un Dios lleno de bondad, sus planes para ti van a ser buenos. Pero también vemos aquí, hermanos, en este texto, la conexión entre el propósito de Dios y la oración, entre el plan de Dios para tu vida y la oración. Ahora, ¿cómo conocemos el plan de Dios? El plan de Dios se revela, hermanos, y se realiza a través de la oración. O sea, entre más oras, más vas a entender el plan de Dios para tu vida y vas a saber que es un plan bueno. Salmo 31, 19 dice: cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen. Que atesoras, fíjense esa palabra, porque Dios es un Dios bueno, hermanos. Su bondad es tan grande que ha atesorado grandes bendiciones para los que le temen. Dice: cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen. Y dice: y que a la vista de la gente derrama sobre los que en ti se refugian. O sea que, porque Dios es bueno, Él quiere bendecir tu vida delante de los que te miran. Ese texto en alguna vez lo hemos visto, ¿verdad? Dios es tan bueno que Él ha atesorado cosas para ti, cosas buenas, y que Él quiere que la gente, ¿verdad?, se dé cuenta de cómo Dios te ama. Entonces, estas son los planes, esas son las cosas buenas de Dios. Pero, hermanos, ¿qué de los tiempos cuando aparentemente no todo marcha como nosotros quisiéramos? Aún en esos casos, hermanos, tenemos promesas de Dios que nos muestran su bondad. Fíjense, el siguiente texto en Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este texto, hermanos, vuelvo a repetir, aunque lo hemos oído muchas veces, es bien que nosotros tal vez de vez en cuando lo meditemos una vez más, porque dice aquí: a los que aman a Dios,
todas las cosas, dice. Pero esa palabra, hermanos, todas, incluye todo lo que nos puede pasar a nosotros, todo. Porque a veces hay actos, ¿verdad? Digamos, que tal vez no parece, uno dice, bueno, ¿y qué de bueno puedo sacar de eso? Pero aquí está hablando de todas las cosas, que viene una cosa y aparentemente es algo negativo, pero como dice todas las cosas, o sea, después de eso se encadena otra cosa y al final, ¿verdad? Tú puedes ver que el plan de Dios era bueno, pero que de momento tal vez no se vio. Por eso dice aquí todas las cosas, o sea, el conjunto, ¿verdad? Cuando las reúnes todas, ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, hemos dicho también, ¿verdad?, que esta no es una promesa para todos. O sea, no todo funciona bien para todos. Todo funciona bien para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. O sea, Dios tiene propósitos buenos para nosotros. Pero vuelvo a repetir, a veces como que la cosa no se mira bien. Por ejemplo, ustedes y yo conocemos la historia de José, ¿verdad? Sus hermanos lo vendieron como esclavo, pero él termina siendo el segundo al mando en Egipto. O sea que, ¿qué pasó con José? Bueno, lo vendieron, eso no fue algo bueno, ¿verdad? Luego después tuvo un problema con la esposa de Faraón, eso no fue algo bueno. Después estuvo en la cárcel, eso no fue algo bueno. Muchas después se olvidaron de él en la cárcel, no fue nada bueno eso. Estaba separado de sus padres, estaba solo, estaba en un lugar. Todo eso, digamos, no era bueno, pero todo en conjunto después Dios lo compuso. Y entonces ahí en Génesis 50, el verso 20, cuando él se encuentra con sus hermanos, él dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea que a veces, como en el caso de José, Dios toma lo malo, lo negativo que nos pasa y lo convierte en una bendición. O sea, ¿se fijan dónde está lo bueno? Dice, todas las cosas, ¿verdad? Cuando se reúnen todas, obran para bien. Dios dice, no todo es bueno en tu vida, pero puedo usarlo todo para bien y ajustarlo al plan que tengo para ti. Entonces Dios es bueno y puede sacar bien del mal. Por lo tanto, entonces, entre más confíes en la bondad de Dios, más feliz vas a ser. Romanos 5:3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. O sea que nadie nos diga a nosotros los cristianos que porque somos cristianos no vamos a pasar por pruebas y dificultades. Porque, verá, pues quizás alguien pueda, hay enseñanzas o personas que puedan decirnos, no, es que tú eres cristiano, ya todo te va a salir bien, ¿verdad? No, aquí dice, mira lo que dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. O sea que puedes ser feliz aún en medio de la prueba, de la presión, tribulación. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice la frase, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar paciencia. O sea, nosotros nos podemos regocijarnos cuando estamos en problemas y en pruebas, o sea, no porque somos masoquistas, ¿verdad? No porque nos gusta sufrir, no, nadie le gusta sufrir, pero dice, porque sabemos, ¿qué sabemos? Que Dios es un Dios bueno e incluso puede usar cosas malas en nuestra vida para nuestro bien si nosotros se lo permitimos. Entonces, todo lo que Dios hace en mi vida lo hace para mi bien porque Dios es un Dios bueno. Entonces, así que lo primero que aprendemos, hermanos, es que porque Dios es bueno, sus planes para mi vida siempre serán buenos. Vuelvo a repetir, a lo mejor en este momento estás pasando por una situación, ¿verdad?, donde tú tal vez no ves lo bueno de Dios en esa cosa que está pasando. Pero si es el plan de Dios, si has confiado en Dios, tienes que esperarte y al final vas a ver cómo todo va a redundar para bien. Número 2, en el segundo lugar, porque Dios es bueno, fíjate esto, me da lo que necesito, no lo que merezco. Eso es algo tremendo, hermano, porque si tú y yo recibiéramos lo que merecemos, yo creo que nosotros no estaríamos aquí, ¿verdad? Si Dios nos diera lo que merecemos, hermano. No sé si alguien aquí haya que diga, yo merezco lo mejor, ¿verdad? No, o sea que por lo que nosotros pecamos, por lo que hacemos, no merecemos las cosas bien. Fíjate lo que dice en el Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, si el Señor nos pagara, hermano, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar a nosotros nuestras rebeliones. Fíjense, ese texto solamente, uno podría predicar todo un mensaje en este texto solamente. Fíjense, dice en primer lugar, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, si nos pagara el Señor conforme a nuestros pecados. Y luego dice, porque como a la altura de los cielos sobre la tierra. No sé si alguno de ustedes se ha puesto a pensar en esto, ¿verdad? Dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, ¿verdad? Tremendamente, lo dice, como el Padre se compadece de sus hijos. Yo creo que todos nosotros que somos padres, aunque los hijos hagan lo que hagan, nosotros siempre estamos ahí por ellos, ¿verdad? Siempre tratamos de ayudarlos, siempre. Y nosotros no somos más que Dios, ¿verdad? Él es mucho más amoroso. Entonces dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen. Y luego en el verso 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente. Fíjense, dice, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjense lo que dice ahí, cuanto está lejos el oriente del occidente. No dice el sur del norte, ¿verdad? Porque de alguna manera lo vemos aquí, ¿verdad? Este es el sur y vemos allá arriba del cielo, aunque está infinitamente grande, pero por lo menos lo vemos. Pero dice el oriente del occidente, o sea que es algo que no tiene, usted ve el oriente, no lo ve, o sea que es algo que no tiene fin, pues, ¿verdad? O sea que es algo infinito, infinitamente grande. Entonces, hermanos, Dios nos da lo que necesitamos. Dice aquí, necesitamos misericordia, necesitamos gracia. Por nuestras acciones merecemos el castigo de Dios, pero no nos da lo que merecemos, nos da lo que necesitamos. Hermanos, en la Biblia encontramos la historia del rey David, ¿se acuerdan? David comete el pecado de adulterio, y para cubrir ese pecado, él manda a matar al esposo de esta mujer, ¿verdad? Jezabel. O sea que tremendamente hizo algo muy feo David. Entonces, ¿David merecía ser perdonado? Pues no. ¿David merecía misericordia? No. Pero David, hermanos, sabía que Dios es un Dios bondadoso, es un Dios bueno, así que él pide misericordia. Y en el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, todo se basa en quién es Dios. Porque Dios es bueno, me da lo que necesito, no lo que merezco. Dios te perdona, no porque seas bueno. O sea, Dios te perdona porque Él es bueno. O sea, no se basa en nuestra bondad. Ahora, hermanos, porque Dios siempre es bueno y es siempre misericordioso, cuando oramos, podemos estar siempre confiados en que Él en su bondad, ¿verdad? Por su bondad nos va a escuchar. Hebreos 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y está otra vez ahí, verán, que nos acerquemos para alcanzar misericordia y gracia. Entonces, porque Dios es bueno, Él me da lo que necesito. ¿Qué necesito? Necesito misericordia, necesito gracia, no lo que merezco. Tercer factor de la bondad de Dios, hermanos. Porque Dios es bueno, en tercer lugar, pues esto es lógico, mandó a su Hijo a morir por mí. Y este es el corazón del Evangelio, hermanos. Esta es la buena noticia. Eso es lo que diferencia nuestra fe de cualquier otra fe. Todos pecamos, merecemos el castigo, merecemos ir al infierno, pero Dios en su bondad mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar en la cruz. Dice en Romanos 3, 23 y 24, fíjense esta versión, dice, todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios, pero Dios por su gran amor gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó por nuestras deudas. Hermanos, cada vez que tú veas una cruz,
recuerda que es el símbolo de la bondad de Dios. Es el mayor símbolo de la bondad de Dios. El perfecto muere por el imperfecto. Ahora, hermanos, Jesús no solamente murió para pagar nuestros pecados, pero hay otra cosa que Él hace también. Fíjense, Él pone su bondad dentro de ti. O sea que Dios saca todo lo malo de nosotros y pone todo lo bueno ante los ojos de Dios. O sea, es como si nos hiciera una transfusión de sangre el Señor. O sea, ese es un gran intercambio. Fíjate en 2 Corintios 5:21 lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, no conoció pecado, pero por nosotros, Él, o sea, que Él se hizo pues como nosotros pecadores, para que nosotros nos hiciéramos justos delante de Dios. Entonces, cuando Dios te mira, no ve tu pecado, o sea, ve la bondad de Dios, ve la bondad de Cristo, o sea, ve ese intercambio. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, cuando a través de la fe has aceptado el regalo de Dios, de la salvación, el perdón, entonces cuando te acercas a Dios, Él no ve ningún pecado en tu vida. O sea, Él ve la bondad de Cristo derramada en ti. O sea, es la única manera, hermanos, en que nosotros podemos acercarnos a Dios, porque de otra manera nos fulminaría, o sea, por lo que somos. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Bueno, todo, hermanos. Si no entendemos lo que yo acabo de decir, nunca vamos a entender la oración. O sea, en otras palabras, lo que Dios hizo en la cruz por ti, lo que Dios hizo en la cruz por mí es lo que hace posible la oración. Fíjate el siguiente verso en Romanos 8:32. Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hemos dicho muchas veces esto, ¿verdad? Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, Él solucionó nuestro problema más grande que teníamos. Entonces, en comparación, cualquier otro problema que tengamos es pequeño en comparación. Entonces, si Dios te amó lo suficiente para mandar a su Hijo a morir por ti, ¿no crees que te ama lo suficiente como para ayudarte con tus deudas, con tu salud, con tus relaciones? Todo lo demás en tu vida es algo pequeño, o sea, no hay nada que tú no puedas traer a Dios en oración. Si te ama lo suficiente como para morir por ti, Él te ama lo suficiente para responder a tu oración. Entonces, tú hablando de la bondad de Dios, ¿con quién hablas cuando oras? ¿Con quién estás hablando? Porque Dios es bueno, sus planes para mi vida van a ser siempre buenos. Porque Dios es bueno, Él siempre me da lo que necesito, no lo que merezco. Él mandó a su Hijo a morir por mí. Y en cuarto lugar, hermanos, porque Dios es bueno. Y aquí hay algo que tal vez parezca negativo, pero porque Dios es bueno, no siempre me da lo que le pido. No siempre me da lo que le pido. Hermano, como padres, ¿verdad? Si somos padres responsables, si en verdad amamos a nuestros hijos, no les damos a nuestros hijos todo lo que ellos quieren, ¿verdad? Sencillamente no. Dios no dice sí a cada petición de oración que hacemos, porque Él nos ama. O sea, Él no va a decir sí a todo. Otra vez, ningún padre le daría siempre a su niño todo lo que pide. O sea, ningún padre amoroso o responsable, ¿verdad? Por ejemplo, si tú le dices al niño qué quiere comer, pues bueno, él te va a decir, tal vez algunos digan nada más dulces o galletas o pastel, o sea, pero si tú eres responsable no le vas a dar eso, ¿verdad? Porque no lo va a ayudar. Entonces Dios nunca te daría algo que no es bueno para ti. Pero ¿qué pasa con las cosas que creo que son buenas para mí? Y Él dice no. La otra semana el mensaje va a estar solamente en eso, cuando Dios dice no, y vamos a aprender muchas cosas, pero quiero decir solamente algo. Hemos dicho, ¿verdad?, que Dios siempre contesta cada oración. No siempre de la manera en que quieres, pero siempre obtendrás una respuesta. Así que si tú quieres, escribe estas palabras. Dios contesta cada oración
de una de tres maneras. Muchos de ustedes ya saben eso. Cuando la petición no es correcta, la primera respuesta es no. Dios dice no. Dios ha dicho no a muchas de nuestras peticiones en oración. Y Dios no te debe ninguna explicación por cada vez que Él te dice que no a lo que le has pedido. O sea, algún día cuando lleguemos al cielo, ahora vamos a saber. Pero no es una respuesta. Y a veces decimos, Señor, es que no me respondiste. Y Dios te dice, sí, te dije que no. O sea, es una respuesta, no. Así que Dios dice que no cuando la petición no es correcta. Luego, en segundo lugar, cuando la petición es correcta, pero aún no es tiempo, entonces Dios dice, todavía no, aún no. Dios dice, tengo la intención de darte esto, pero todavía no. O sea, hay una gran diferencia entre un retraso y una negación. Un retraso no es una negación. A veces Dios dice, sí, voy a darte esto, pero todavía no. Tienes que esperar un tiempo, tienes que crecer, e incluso tal vez pueden pasar años. Solamente Dios sabe cuándo te va a dar eso. Y en tercer lugar, hermanos, cuando la petición es correcta y el momento es el adecuado y tú estás bien, entonces Dios dice sí, adelante. O sea, esas son las tres respuestas legítimas de Dios. No, aún no y adelante. Mateo 7 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea que el punto que Dios está señalando aquí es que Dios nunca va a darte algo que va a ser dañino o malo para ti. Hermanos, a veces pedimos cosas que no sabemos a veces realmente lo que estamos pidiendo. Tienes una perspectiva muy limitada, o sea, no ves la imagen completa. A veces no te das cuenta de lo que estás pidiendo. Y Dios dice, realmente no quieres eso. Lo que quieres es algo diferente, así que no te lo voy a dar. No es bueno para ti, ni siquiera realmente lo que tú quieres. No te das cuenta de lo que estás pidiendo. O sea, como Dios ve todas las cosas y ve todas las situaciones que van a pasar si Dios te da eso. Entonces dicen, no. Hermano, ojalá y en esta mañana tú entiendas esto, ¿verdad? A lo mejor en tu vida o en la vida de alguno de tus hijos, Dios está haciendo esto. Y a veces uno se aferra, es que dámelo, Señor, es que tienes que orar de esta manera, tienes. Y Dios dice, no te lo voy a dar. Porque yo sé lo que puede pasar si te lo doy. Y como nosotros no entendemos eso, porque nuestra visión es muy limitada, entonces, dice el Señor, ni siquiera sabes lo que estás pidiendo. Si yo te lo diera, olvídate, después no, como decimos vulgarmente, no te la vas a acabar, ¿verdad? O sea, entiende. Y cuando pasa eso, hermanos, en ese punto, cuando Dios dice no, simplemente tienes que decir, voy a confiar en ti, Señor, porque eres un buen Padre, porque puedes ver, Señor, lo que yo no veo. Tú lo puedes ver. Ahora, si somos honestos, hermanos, es fácil a veces confiar en la bondad de Dios, ¿verdad? Cuando las cosas van bien. Es muy fácil. Por ejemplo, cuando tú oras y inmediatamente tienes la respuesta, oh, qué padre, ¿verdad? Dios me contestó y bien a gusto. Pero, hermanos, la prueba es que puedas decir que vas a confiar en Dios cuando las cosas no están funcionando bien, o por lo menos cuando en tu perspectiva no están funcionando bien, cuando no ves los cambios, cuando no estás recibiendo las respuestas, cuando las cosas no van bien en tu vida, aún puedes decir, eres un buen Padre, eso es lo que eres, Señor. Es la prueba definitiva de tu fe. Y Dios va a probar tu fe y va a probar mi fe miles de veces en la vida. ¿Confías en tus sentimientos o confías en que Dios es bueno incluso cuando no puedas verlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a confiar en tus sentimientos o vas a confiar en Dios? O sea, la máxima prueba de tu fe es cuando puedas decir, como Job, ¿se acuerdan? Cuando él perdió todo, ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, que dijo, sea el nombre de Jehová bendito.
O sea que eso es madurez, es a donde Dios quiere llevarte. Que no vivas tu vida basado en tus sentimientos, o sea, que vivas tu vida basada en la verdad. Que Dios tiene un plan y si yo voy siguiendo ese plan, es un buen plan, aun cuando de momento las cosas no salgan como yo quiero. Fíjate, Isaías 55, otro tremendo verso, muy conocido, pero dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo no sé, otra vez, ese texto es muy conocido, ¿verdad? Pero ¿lo has meditado alguna vez lo que dice aquí? Dice que como son más altos los cielos de la tierra. Cuando tú viajas en un avión, ¿verdad? Llega un momento en que, tal vez a mitad del viaje, cuando el avión está en lo más alto que puede estar, ¿verdad? Y si tú te asomas así, si es un día, ¿verdad? Y si está de día, y si es un día claro, tú ves allá abajo y tal vez ves a la gente bien, cualquier cosita, ¿verdad? Casitas ahí, porque vas en lo más alto. Entonces, imagínate, dices, si tú te pones a pensar, dices, así son los pensamientos, aunque todavía más arriba todavía, pero solamente con esa perspectiva que tú ves, dices, wow, con razón, no entiendo, ¿verdad? Sí, así son los pensamientos de Dios, mucho más altos, mis caminos son mucho más, o sea, como está la diferencia entre el cielo y la tierra, así son de grandes, o sea, por eso no los podemos entender muchas veces. En ocasiones Dios dice, tú estás orando a un nivel y yo estoy pensando en tu vida en otro nivel, porque quiero un bien para tu vida, aún mucho más que tú. Entonces, porque Dios es bueno, no siempre me da lo que le pido. Y en quinto lugar, hermanos, porque Dios es bueno, me ofrece la eternidad a su lado. O sea, Dios quiere mostrar su bondad, hermanos, no solo mientras estemos aquí en la tierra. Dios va a mostrarte su bondad para siempre, por toda la eternidad, porque Dios es bueno, Él nos invita a vivir con Él para siempre. Ahora, hermanos, Dios quiere mostrarnos su bondad, pero también quiere que nosotros ahora mostremos bondad hacia la gente. Por eso este verso que está aquí, entonces dice que el Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y nos dio un consuelo eterno y una esperanza, o sea, de estar con Él, ¿verdad?, que no merecemos, dice, los consuele y ayude a hacer y a discernir siempre lo que es bueno. O sea que podemos pensar, ¿verdad?, de que el dolor, las pruebas, las luchas no van a durar para siempre, pero el cielo sí. O sea, el gozo va a durar para siempre, la esperanza va a durar para siempre. Y aquí dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, dice, quien nos amó y nos dio consuelo eterno y una esperanza que no merecemos, dice, los consuele y ayude a hacer y decir siempre lo que es bueno. O sea que, otra vez, Dios es bueno para con nosotros. Él quiere que seamos buenos también para con otras personas. Y luego el Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, porque Dios es bueno, me ofrece la eternidad a su lado. Ahora, hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy hablando de la bondad de Dios? Porque hasta que estés totalmente convencido de que Dios es un Dios bueno, hasta que entiendas la bondad de Dios, tus oraciones van a ser sin pasión, van a ser sin sentido. Pero por otro lado, cuando te das cuenta de que Dios es un Dios bueno y quiere lo mejor para ti, tus oraciones llegan a ser más apasionadas, o sea, va a haber más poder en tus oraciones. Por eso dije al principio, ¿verdad?, no voy a hablar mucho acerca de lo que es la oración, porque ya tú lo sabes, pero estoy hablando acerca de una motivación más, ¿verdad? ¿Por qué tienes que orar? ¿A quién le estás hablando? ¿A quién estás orando? O sea, cuando te levantas en la mañana, cuando estás a mediodía, cuando estás en un problema, ¿a quién le estás orando?
Este es el Dios, ¿verdad? Y como dije, tiene muchas características, pero estoy hablando solamente de una de ellas, que es la bondad de Dios. O sea, cuando te das cuenta de la bondad de Dios, de que Dios es un Dios bueno, que quiere lo mejor para ti, entonces tus oraciones entonces llegan a ser más apasionadas. O sea, que habrá poder en tus oraciones. Hermanos, déjame decirte algo. Si algo el enemigo quiere hacer, es estorbar nuestra vida de oración. Porque Él sabe que nosotros tocamos el corazón de Dios a través de la oración. O sea que Él sabe que en cualquier momento que Dios quiere hacer algo, y algo realmente grande en tu vida, o en tu familia, o en tu trabajo, en la iglesia, Él comienza motivándote a orar. Así que, hermanos, quiero en esta mañana motivarte a que te comprometas a orar en estos días que faltan para que termine este año. Hermanos, porque necesitamos que Dios nos ayude, que nos muestre, Señor, qué quiere hacer a través de esta iglesia en el próximo año, en los años que vienen. No podemos quedarnos así, o sea, tenemos que seguir adelante, pero necesitamos la dirección de Dios. Entre paréntesis, no olvides que este viernes hay una vigilia, hay un tiempo de oración. Vente, o sea, haz lo posible por estar aquí y orar por lo menos unos minutos. Necesitamos esto, hermanos. Nuestra nación necesita un despertar espiritual. Nuestra nación necesita un avivamiento. Nuestra nación necesita a Dios. Lo único que puede cambiar, hermanos, el rumbo de esta nación es la oración. Las cosas suceden cuando la gente empieza a orar. Y déjame decirte algo acerca de nuestro estado. Tú sabes que ahorita hay una proposición que es la proposición 1. Y todo mundo está promocionando que diga sí a la 1. Ustedes muchos saben qué es lo que están proponiendo. Yo no estoy aquí para decirte que votes o no votes por ella, pero piensa bien, tú como cristiano, ¿qué es lo que vas a hacer? Esa proposición, ¿verdad? Está ahí y según los doctores están diciendo, vota sí, porque los políticos no tienen que meterse con el cuerpo de la mujer, ellos tienen derecho a abortar y todo eso. Entonces, ahí está ahí. Pero también te voy a hablar de otra cosa. Hay un escritor que se llama Denison, algo así. Es una persona que yo sigo mucho. Él es un doctor, ¿verdad? Que habla mucho acerca de temas cristianos. Y yo estaba leyendo esta semana, y yo no sé si tú sabes, pero el gobernador de California firmó la proposición SB 107. Y viéndolo de fuera, ¿verdad? Porque eso está aquí ya. Pero viéndolo de fuera, fíjate lo que se comenta de esa proposición, viéndolo de fuera. Dicen que si un niño puede cruzar la línea, ¿verdad? O sea, que viene de otro estado y cruza la línea para obtener cuidado de salud y cuidado mental para casos de afirmación de género y digamos, para cambiar, ¿verdad? De género, pues. Y este niño, verá, solamente con esa proposición, solamente entrando a California, va a obtener protección inmediata para que los padres no los puedan regresar a su estado. O sea, eso es lo que va a pasar con los niños que vienen de fuera, pero nosotros estamos adentro. O sea, en otras palabras, si un niño viene a California para una operación de cambio de sexo, los padres no pueden hacer nada una vez más que ese niño llegue a este estado. Y la orden, hermanos, aún bloquea toda información que pudieran recibir los padres acerca del tratamiento de sus hijos. O sea que esta se dice que es solamente una de las muchas maneras en que nuestra cultura secularizada está buscando desmantelar a la familia y abolir, invalidar, destruir la moralidad tradicional. Y aquí vivimos, o sea que esto es de un artículo que escribió fuera de California, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a un niño cuando viene? Nada más entra aquí y ya no pueden hacer nada, pero nosotros aquí vivimos, o sea que esto les afecta totalmente. Hermanos, muchos estamos ya grandes, ¿verdad? Gracias a Dios, ya como quiera salimos, pero tenemos hijos, y nuestros hijos, algunos también ya están grandes y ya saben lo que van a hacer. Y porque tal vez algunos de nuestros hijos crecieron en una situación no tan mala, ¿verdad?, como ahorita. Pero tenemos nietos, hermanos, que están creciendo, y yendo a las escuelas. California, hermanos,
Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros como cristianos tenemos la autoridad de cambiar esto a través de la oración. Hermanos, no hay nada que se pueda hacer, hermanos, si no es a través de la oración. Y hermanos, a través de la palabra encontramos a sociedades completas que fueron cambiadas totalmente, aunque había regímenes de lo más pecaminoso, pero como que reinaba ahí Dios. ¿Por qué lo hacía? A través de la intercesión, a través de la oración. Yo no sé, hermanos, lo he dicho en muchas ocasiones, hasta dónde hemos llegado nosotros como nación. Y pues este estado, ustedes saben, ¿verdad? Por eso es que nos da como nos va, todo está bien carísimo. Aquí yo estaba oyendo, por ejemplo, que ¿cómo se llama? El promedio en el precio de gasolina en otros estados hace solamente unos días eran como de $4, 4 y algo, y acá estaba como 6 y tanto. Ahorita ya bajó un poquito, pero así es como estamos. Pero, ¿qué le quiero decir, hermanos? Que lo que estoy haciendo es hablando de la oración, porque es la manera como nosotros los cristianos tenemos que responder. O sea, es la manera en que tenemos que hacerlo. Y hermanos, Dios nos ha puesto en este lugar por una razón, ¿verdad? Por una razón estamos en California. Hay muchas iglesias en California. Hay muchos pastores que realmente quieren hacer las cosas bien y que van a orar. Y que nosotros vamos a orar. Y por eso es que este viernes, hermanos, los invito a que vengan y que oremos por todo esto, ¿verdad? Porque esto, vuelvo a repetir, le va a afectar a sus nietos. Tal vez a sus hijos no, si ya son grandes, pero a sus nietos le va a afectar. Y hermano, solamente Dios nos puede ayudar. Ahora, hermano, quiero terminar. Hay 3 versículos más en el bosquejo. Y quiero que esos versículos los oremos esta semana, todos los días. Ore estos versículos. Salmo 119, versos 37 dice: aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. O sea, que esto usted lo pueda orar. Señor, aparta mis ojos de cosas inútiles. Hay muchas cosas, hermanos, inútiles en las que perdemos nuestro tiempo. Hermanos, déjenme decirle esto. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por la cultura, ¿verdad? Y caemos también como cristianos. Pero si pasáramos tanto tiempo con Dios en oración, como lo hacemos algunos de nosotros revisando el Facebook, seríamos mucho más fuertes. Usted sabe de lo que estoy hablando, hermano. Si usted no tiene Facebook, no tiene esas cosas, qué bueno, pero la mayoría lo tenemos. Y a veces pasamos un montón de tiempo ahí. Entonces, yo sé, ¿verdad?, de que ojalá y Dios ponga eso en nuestro corazón. Cuando vaya a querer perder el tiempo ahí, mejor póngase a orar. Y ora esta oración: aparta de mis ojos cosas inútiles, porque muchas de esas cosas que vemos ahí son inútiles, son basura, la verdad, de lo más bajo. Entonces necesitamos orar en esta semana: aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Y luego el siguiente versículo que vamos a orar es el siguiente, está en el verso 40 del Salmo 119. Anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad. Anhelo, Señor. Aparta mis ojos de cosas inútiles. Dame vida mediante tu palabra. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a clamar esta semana lo que dice Lamentaciones 5:21. Vuélvanos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Hermanos, yo les invito a que todos los días esta semana oremos: Señor, aviva mi corazón, Señor. Señor, aviva mi familia. Señor, aviva nuestra iglesia, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Amén. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, reconocemos que eres un Padre bueno. Señor, gracias, Señor, porque nos das el privilegio de acercarnos a ti a través de la oración. Lo que no podemos lograr con nada, Señor, lo vamos a hacer a través de la oración. Y tú sabes, Señor, en esta mañana, el propósito, Señor,
de esta palabra es, Señor, animarnos a todos a que oremos. Señor, que nuestra motivación, Señor, sea, Dios mío, la bondad tuya, Señor. Dios mío, si había algo que faltaba o por alguna razón no nos acercamos más a ti, que en esta mañana podamos entender, Señor. Dios mío, tú eres un Dios bueno. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada vez más a ti. Ayúdanos a orar, Señor. Y yo sé, Dios mío, que la situación en el mundo, en nuestro país, en nuestro estado está difícil, pero ayúdanos, Señor. No podemos quedarnos, Señor, con los brazos cruzados. Que Dios mío, lo que esta mañana hemos visto, Señor, nos sirva de motivación para entender de que si tú eres un Dios bueno, siempre tendrás cosas buenas para nosotros, y eso nos motive, Señor, a orar cada vez más, Padre. Esta mañana, Señor, quizás aquí hay gente que Dios mío, sus peticiones tal vez no han sido respondidas, Padre. Pero aún así, Señor, creemos que tú eres un Padre bueno. Ayúdanos a recordar, Dios mío, que tu plan para nuestras vidas siempre es bueno. Así que elegimos tu plan, Señor, no el nuestro. Ayúdanos a recordar que tú siempre nos das lo que necesitamos, no lo que merecemos, Señor. Gracias por eso. Y gracias porque no solo nos perdonas, sino que viertes tu bondad en nosotros, Señor. Gracias porque mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que no siempre lo entendamos, te agradecemos, Señor, de que no digas siempre sí a cada petición que te hacemos. Tu objetivo, Dios mío, no es hacer nuestra vida más fácil, sino que nosotros crezcamos. Nos damos cuenta, Señor, de que tus pensamientos no son los nuestros, que tus caminos son más altos que los nuestros, y hay cosas que no entendemos y que no comprendemos hasta que estemos, Señor, contigo en la eternidad. Gracias, Señor, porque nos ofreces la eternidad en el cielo. Gracias, Señor, por todo. Mientras cantamos, hermano, si usted quiere pasar, decirle: Señor, ayúdame, aviva, Señor, mi vida de oración. Sabiendo que tú eres un Dios bueno, Señor, yo quiero venir más seguido a ti. Y ahora, Señor, también sabiendo que hay tantas peticiones, Señor, que yo necesito traer, Señor, ante ti. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Gracias, Señor, una vez más en esta mañana. Gracias porque tú nos invitas, Señor, a venir a ti. Gracias, Señor, porque tú, Dios mío, Señor, quieres que nosotros, Señor, seamos esa luz, aunque pequeñita, Dios mío, que siga alumbrando ahí en los vecindarios, que siga alumbrando ahí en las escuelas, en el lugar de trabajo, Señor, en el lugar, Dios mío, Señor, en donde tú, Señor, nos pongas, Dios mío, que podamos alumbrar, que podamos ser esa luz, que, Dios mío, las cosas, Señor, sucedan como, Dios mío, como tú quieras, Señor. Que hay cosas que están mal y que tú no quieres que pasen, que no pasen, Señor, a través por nuestras oraciones, Señor, por nuestra intercesión, Padre. Sabemos, Dios mío, que esta nación, este estado, por las cosas que están pasando, merece el juicio tuyo, pero también tú nos has puesto como intercesores, Señor. Permite que podamos ponernos en la brecha a favor de la gente, a favor de nuestro estado, a favor de los gobernantes, Señor. Una vez más, sabemos que por las cosas que están pasando merecemos el juicio, Señor. Esos gobernantes merecen el juicio tuyo, pero te pedimos en esta mañana misericordia por ellos, Señor. No podemos pedirte otra cosa. Ten misericordia, Señor. Y dirige, Señor, a los maestros. Dirige, Señor, a todas las personas que tienen que ver con todas estas cosas, con nuestros niños. Y guarda a nuestros niños, Señor. Guarda, Señor, a nuestros niños. Guárdalos, Señor. Que en cada casa, Dios mío, cada padre, Dios mío, cada abuelo pueda, Señor, tomar ese tiempo para orar, para interceder, Señor, por sus niños. Guárdanos, Señor. Tú eres más poderoso que cualquier otra cosa, que cualquier, Dios mío, proposición, que por cualquier cosa. Tú eres más poderoso.
Libra a los niños, Señor. Libra a los niños, Padre. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Solamente por tu misericordia hazlo. Y podemos venir, Señor, con toda seguridad, porque hemos hablado que tú eres bueno, Señor, y que tú nos vas a contestar y que podemos confiar en tu bondad, Señor. Gracias. Nuestros nietos, Señor, te van a servir. Nuestros nietos, Señor, van a ser, Dios mío, ministros tuyos, Señor. Nuestras generaciones, Señor, te van a servir, Dios mío. Gracias, gracias, Señor.